presentamos a Alejandra Mosco. Pues Alejandra Mosco va a presentar pues, la metodología de interpretación temática de la museología contemporánea y pues esto es parte de la actividad del Foro México Siglo XX, ¿no? Entonces, pues adelante, Alejandra. Bueno, pues muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, pues sobre todo a Arturo, que siempre tiene siempre me tiene en su mente y me invita a estos eventos, gracias a ustedes que los organizan. Yo voy a hablarles sobre este tema que vengo trabajando hace algún tiempo, acerca de la interpretación temática aplicada a la museología contemporánea. Bueno, para empezar voy a hablar un poco de las antecedentes acerca de la museología. Pues las colecciones se considera que son el origen del museo. Pensando en esta idea del museo occidental, podemos encontrar que la historia de los museos pues data desde los primeros coleccionistas de la antigüedad, particularmente en la época clásica, cuando aparece el llamado museum, que es una palabra de origen griego que significa lugar dedicado a las musas o casa de las musas. He de comentar que para esta época clásica, este museum, esta casa de las musas, era un espacio pues delimitado solamente para los ciudadanos, entendiendo como ciudadanos en ese momento, varones, educados, pues de alguna manera poderosos, y dentro de este museo, Casa de las Musas, se resguardaban pues tesoros de guerra, ¿no? Objetos valiosos, objetos excéntricos, pero sobre todo me gustaría que pensaran en este museo de la época clásica, también un espacio en donde no solo se guardaban esos objetos, sino un espacio de reunión, de discusión, donde se tomaban clases, donde se daban discusiones de prácticamente todo tipo de materias en ese momento, acerca de filosofía, acerca de astronomía, de matemática, etc. Es decir, era ese espacio de las musas, ¿no? Donde todas, de hecho también estaba dedicado a las artes, a la, ¿cómo se llama? A la declamación, a la poesía, al teatro. Entonces era una idea de museo mucho más amplia de lo que a lo mejor ahorita tenemos. Pero quería comentarlo porque, insisto, se suele en nivel de la historia occidental ubicar el origen del museo con las primeras colecciones, ¿no? Conforme pase el tiempo, no voy a hablar de todo el proceso de evolución de los museos, me voy a saltar unos cuantos siglos. Esta idea de la época clásica del museo griego fue transformándose, pero algo que fue manteniéndose como una idea principal del museo fueron justamente las colecciones, ¿no? Entonces, conforme fue pasando el tiempo, seguir resguardando estos objetos valiosos, estos objetos únicos, y sobre todo, conforme pasó el tiempo, también objetos de arte, ¿no? Se convirtieron en esas primeras colecciones. En un momento fueron privadas, obviamente estas colecciones, estos objetos solamente podían estar en posesión de las élites. Posteriormente, con el paso del tiempo, pues se empezó a dar la idea del museo público, pero ya hablando muy a partir de finales del siglo XVIII con la Ilustración, y ya muy particularmente en el siglo XX, cuando se dan, digamos, cuando ya se estabilizan los museos nacionales. Los museos nacionales aparecen antes, pero como que es el periodo en el que ya empiezan a abrir sus puertas a todo público. Entonces, aquí en la Ilustración podemos ver, ¿no?, lo que se llamaba en su momento gabinete de curiosidades, en donde podemos observar que se resguardan de una manera un poco ordenada, no ordenada, estos objetos valiosos. Conforme se fue dando esta idea de los objetos del coleccionismo, se fueron generando lo que nosotros llamamos corrientes del pensamiento museológico, de manera muy incipiente, pero bueno, poco a poco se fue transformando la idea no solo de cómo guardar esos objetos, sino cómo presentarlos y cómo conservarlos. Bueno, aquí vemos también ya muy para siglo XVIII una ilustración en donde vemos que también estas colecciones se empiezan a clasificar. En un momento veíamos que están como revueltas, objetos de índole natural, y luego ya se van distribuyendo en lo que es solamente arte, solamente objetos de naturaleza, solamente objetos, digamos, creados por las personas de tipo, digamos, como arqueológico. Entonces se van
así conforme va cambiando la idea de las colecciones, la idea de cómo presentarlas, de cómo conservarlas, también se va cambiando la idea de cómo exhibirlas. Como ven, esta ilustración pues difiere bastante a los museos, por ejemplo, que hoy conocemos, ¿no? Hoy en día no pensaríamos en encontrar una sala con cuadros en el suelo, ¿no? De piso a techo, y bueno, con esta, pues, digamos, distribución que aquí aparece. Bueno, insisto, esa es una parte, digamos, estoy de verdad, súper recontra archi sintetizando esta idea de cómo se van generando las diferentes formas de presentar las colecciones. A partir de los años 70, ¿no? Aparece un concepto ya de museología muy particular, ya muy, digamos, de tipo académico, porque resulta que después de la Segunda Guerra Mundial empieza a haber un cambio en el pensamiento sobre las colecciones de todo el mundo. ¿Por qué? Pues porque después de la Segunda Guerra Mundial se da cuenta la humanidad de que ha perdido muchísimas colecciones, ¿no? Tanto por ataques, bombardeos, etcétera. Se robaron muchas, o sea, hubo una pérdida importante de todos esos grandes acervos. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, empieza una idea de lo que nosotros llamamos la internacionalización del patrimonio, es decir, empiezan a aparecer órganos supranacionales, ¿no? Como primero la Organización de las Naciones Unidas, y después sus células, en este caso como la UNESCO, y de la UNESCO también aparecen otro tipo de células específicas, por ejemplo, para patrimonio arquitectónico, o en este caso para museos, como el ICOM, el International Council of Museums. Entonces, el ICOM se vuelve un ente en el cual a nivel internacional se empieza a pensar cómo va a ser la idea de los museos, de las colecciones, de la conservación, etc. Entonces, es cuando podemos decir que aparece formalmente la idea de la museología, el término museología. ¿Por qué? Porque en ese periodo también se empieza a pensar que era necesario que hubiera gente que se especializara en el estudio de los museos, pero no solo que se especializara, sino que a nivel académico en las universidades se pudiera empezar a ofrecer programas académicos en donde la gente que tradicionalmente se había ocupado de los museos de una manera empírica pudiera hacerlo a través de las universidades, y entonces se empieza, digamos, a profesionalizar la museología. Y a partir de esto, obviamente, empieza a cambiar el pensamiento sobre los museos. Bueno, de los años 40 a los años 70, pues hay todo un periodo, digamos, de apogeo. Se empiezan a crear otras instancias. El ICOM, su sede internacional está en París, en Francia, pero también se empiezan a generar en diversos países ICOMs de cada país. Por ejemplo, aquí en México tenemos también una representación de ICOM México, y todos los países firmantes, o casi todos los países firmantes de la ONU, tienen su representación también del Consejo Internacional de Museos. Bueno, el ICOM también cada X periodo hace conferencias internacionales en las que los especialistas en museos se reúnen para que se empiecen a discutir sobre los problemas, sobre los retos, sobre las nuevas tendencias acerca de museos. Entonces, a nivel occidental se considera que las conferencias del ICOM son, digamos, de alguna manera como lo más avanzado en términos de pensamiento museológico. Bueno, entre los años 1972 y 1984, a partir de las formulaciones de la mesa redonda que se envió en Santiago de Chile, se definió el Museo Integral o institución al servicio de la sociedad que persigue formar dinámicamente la conciencia de las sociedades. Es decir, partiendo de que la idea de que las colecciones prácticamente siempre habían estado a cargo de las élites, y aunque ya existían obviamente para este momento museos públicos, museos nacionales, en la realidad, y de hecho yo creo que todavía hoy siglo XXI, en la realidad todavía hay muchas partes de la sociedad o comunidades de la sociedad a las cuales los museos no llegan. Los museos siguen siendo considerados, digamos, como un espacio de élite.
Entonces, repensando esto en esta mesa de Santiago de Chile, en la década de los 80 se produce una síntesis de estos principios en las cuales lo que se buscaba es que hubiera más conciencia hacia la sociedad, y se crea, ¿cómo se llama? Y se crea esta idea o el nacimiento de lo que se conoce como nueva museología. ¿Cómo se vuelve a ser grande? Es que quería ver el texto. Bueno, si quieres lo dejo así porque creo que el texto se ve, perdón, si no, se sigue viendo más pequeño. Es importante, gracias. Es importante esta idea de la nueva museología porque a nivel internacional se estudió cómo transformar ese museo tradicional en un museo que fuera capaz de entablar una comunicación mucho más dinámica y prospectiva con la sociedad. Y es importante esta transformación en el pensamiento porque esta vez se concentra en una idea de que el nuevo museo debe de ampliar sus límites, es decir, en el antiguo pensamiento, el museo tradicional, la colección, ¿no? Las colecciones, las piezas, eran el centro del museo, digamos. Entonces, lo que propone la nueva museología es que no necesariamente tienen que ser esos objetos valiosos, sino el patrimonio, entendiendo como patrimonio también lo tangible, lo intangible, pero sobre todo, ojo, sobre todo colecciones o piezas que también no solo tengan que ver con la élite, es decir, la alta cultura, ¿no? El arte, etcétera, sino ya esta vez piezas pueden convertirse en piezas de museo, objetos cotidianos, objetos simbólicos para ciertas comunidades. Es decir, la idea de la nueva museología es cambiar un poco el chip de esa noción de solo esos objetos valiosos. Entonces ellos proponen que la colección ahora se considere patrimonio, que se abra a lo que se considera patrimonio. En cuanto al público, ¿no? También lo que propone es que se deje de ver al público como esas personas que solo asisten al museo y se propone que se entienda también como comunidad, es decir, que también no solo son personas ahí que no sabemos quiénes son ni qué buscan en los museos, sino que también cualquier comunidad de cualquier tipo social pueda acercarse también al museo. Y algo muy importante, porque creo que todavía hoy en día, si nosotros pensamos en la palabra museo, como que en la mente se nos viene la idea de un edificio, ¿no? Un gran monumento, etc. Entonces, pueden seguir habiendo museos de este tipo, pero en esta idea de la nueva museología lo que se propone es que el museo no debe estar solo acotado a esos grandes edificios, que el museo también pueden ser espacios abiertos, por ejemplo, que también un museo puede estar compuesto por un paisaje. Entonces la noción de edificio se transforma a una noción de territorio. Bueno, como les digo, esto que les estoy comentando, pues hoy en día para los museólogos no es novedoso, porque como les dije, esto se da entre los años 70 y 80 del siglo pasado. Pero entonces también lo que podemos ver es que la nueva museología propone que se acepten nuevas profesiones, por ejemplo los comunicadores, ¿no? Y no solo los especialistas en la colección. Establecen nuevas relaciones entre los trabajadores del museo, propone que se entienda a la museología como una ciencia en constante transformación. Para ese periodo se está pensando en cómo se va a definir a la museología. En algún momento se pensó definir a la museología, simplemente se le dio etimológicamente la idea de la ciencia de los museos, pero también para ese periodo se empieza a reflexionar realmente qué implica llamarle ciencia, si la museología realmente va a tener una noción científica o si más bien va a ser una disciplina o un área de conocimiento. De hecho, es una discusión que todavía a la fecha se está dando, todavía no hay algo resuelto acerca de llamarla como tal, pero si ustedes van a cualquier diccionario de la lengua española, pues van a encontrar museología, ciencia de los museos. Sin embargo, eso todavía hay que discutirlo, se parece muy sencillo definirla así, pero todavía hay que discutirlo.
Y bueno, en resumen, también la nueva museología, ellos en ese momento se definen como la ciencia del museo integral e interdisciplinar. Al menos para este periodo se intenta pensar en que se amplíe mucho más a otras disciplinas, e integral en el sentido que les decía, que fuera patrimonio, territorio y comunidad. Bueno, se propugna también por la participación del público y la comunidad en el discurso expositivo, y esto sí es muy novedoso, porque los discursos siempre habían estado trabajados desde la élite, desde los conocedores, desde los poderosos, etc. Pero aunque esto, insisto, se está proponiendo desde los años 80 para el siglo XXI, la realidad es que también la gran mayoría de los museos sigue prevaleciendo el discurso erudito. Todavía son relativamente pocos los ejemplos de los museos en los cuales la comunidad realmente está participando en el hacer de los museos. Entonces esta es una tarea que todavía estamos trabajando y todavía está pendiente. Como punto más acabado de la nueva museología, se generó el concepto de lo que se llama el ecomuseo, que no es, regularmente cuando hablo de esta palabra ecomuseo, a lo mejor se nos viene a la mente como el museo ecológico o algo así. No tiene que ver nada con esto. Hay que ubicarnos en los años 70s, 80s. Le pusieron ecomuseo porque viene de la palabra eco-oikos, que significa casa, ¿no? Entonces, el museo casa, ¿a qué se refería? Bueno, este ecomuseo, el paradigma de ecomuseo se dio particularmente en Francia. En Francia, para mediados del siglo pasado, bueno, 70s, 80s otra vez, todavía subsistían, sobre todo dentro de la campiña francesa, algunas pequeñas comunidades o localidades, ¿no?, que todavía guardaban de manera, digamos, tradicional sus formas de producción. Háblese sobre todo, por ejemplo, un buen ejemplo de los ecomuseos son los productores de pan, los molinos de pan, ¿no?, que eran comunidades que sembraban trigo, que ese trigo lo cosechaban, tienen su propio molino, muelen el trigo, preparan el pan y bueno, lo intercambian con la comunidad. Entonces, obviamente estas formas, digamos, tradicionales, tanto de producción como de vida, ¿no?, todo lo que se genera alrededor de eso, ya para ese tiempo se están perdiendo, se están prácticamente en peligro de extinción, porque pues bueno, Francia para ese momento ya está en pleno desarrollo. Entonces, esta idea de ecomuseo es pensar que ya el museo, lo valioso, las colecciones no están, como les dije, dentro de un edificio, sino que pueden estar afuera, pueden estar en lo intangible, pueden estar en las prácticas. Entonces se le llama ecomuseo. Por ejemplo, ellos propusieron que estas pequeñas localidades que todavía mantenían de alguna manera sus formas tradicionales de vida, de producción, etcétera, se mantuvieran así en lo posible y que la gente pudiera visitar esos espacios, ¿no?, como un oikos, como una casa, y a eso se le llamó ecomuseo. Entonces, para ese momento, esto fue el paradigma de la nueva museología. ¿Por qué? Porque decían, bueno, desde la academia o desde los eruditos no se está haciendo el discurso, la gente, ¿no?, la comunidad está generando, digamos, no un discurso como tal, pero es el patrimonio intangible lo que está ahí presente, y el territorio, las formas de vida, el paisaje forman parte de ese museo. Entonces, bueno, esa fue una idea que se trabajó en Francia. En México comúnmente se suele decir que hubo una especie de forma parecida al ecomuseo que se dio con los museos comunitarios. Sin embargo, hoy en día sabemos que los museos comunitarios son una forma de museos muy específica de México, particularmente en su momento del estado de Oaxaca, ¿no? Es una historia también muy particular, pero que se dio a partir de esta corriente de la nueva museología. Después, pasados los años, pues apareció otra corriente que se le conoce como museología crítica, en la cual esta museología crítica se inspiró en la posmodernidad, ¿no? Se alza en contra de la nueva museología y sigue, digamos, de alguna manera los postulados de los antropólogos norteamericanos, que traslada el discurso expositivo a los postulados de la posmodernidad. Entonces, esta museología crítica pretende, según sus postulados,
descubrir a través de procesos de reflexión y revisión de los contextos que han proporcionado la aparición del conocimiento, ya sean los objetos, en los textos, talleres, programas o prácticas, para hacer también una invitación a revisar el papel social y cultural de los museos desde diferentes lecturas como el género, la clase social o la procedencia étnica. El museo también deja de ser otra vez este edificio para convertirse en un ámbito vital donde las experiencias humanas se representan. Es decir, de alguna manera retoma algunos precedentes de la nueva museología, pero para mí en particular lo novedoso de esta museología crítica es esto, que integra también la idea de que sean esas comunidades poco representadas o marginadas que también tengan espacio en los museos o que también sean motivo, ¿no?, de generar discursos en los museos. Bueno, si les hice también todo este recuento como de las colecciones en los museos, es porque mi idea era tratar de darles como una especie de visión de cómo aparte los museos podemos pensar, y vuelvo a insistir, museos en términos occidentales aparecen a partir de la colección y cómo poco a poco se van caminando, se van transformando a que la importancia sí la sigue teniendo la colección, pero que también la importancia la tengan las personas. Entonces por eso le llamo de la colección a las personas. Las últimas tendencias en museología, después de la museología crítica, apuntan cada vez más sobre la importancia del papel de las personas en el museo. Se trabaja cada vez más en estrategias que se dirijan a diferentes públicos en los museos y en vinculación con las comunidades. ¿A qué me refiero con esto? Muchos museos, es muy curioso, sobre todo los grandes museos nacionales, y no solamente de México, es un fenómeno que sucede a nivel mundial. Esos grandes monstruos de museos que están principalmente en las grandes ciudades, si uno hace una revisión de las personas que los visita, vamos a encontrar que son gente poco cercana al museo. Es decir, la gente que vive cerca o alrededor del museo regularmente es la que menos va o visita el museo. Son gente que viene de otros lados. De hecho, en los grandes museos nacionales del mundo, pues la gran cantidad de visitantes son internacionales. Entonces este es un fenómeno particularmente curioso porque se da, bueno, en algún momento como museólogos nos damos cuenta que se están justamente desatendiendo a esas primeras comunidades, que los primeros visitantes o la gente que se tendría que sentir más apropiada de su museo, pues es la gente que estaría más alrededor. En el caso, por ejemplo, piensen ustedes en el Museo Nacional de Antropología, que es el museo más visitado de este país, ¿no? Y bueno, ese es el más visitado de este país por escuelas de la Ciudad de México, por amantes de los museos, por mucha turismo internacional. Pero si se dan cuenta, prácticamente la gente que, por ejemplo, los vendedores ambulantes que literalmente viven alrededor del museo y que de eso sobreviven económicamente, gran cantidad de ellos ni siquiera conocen el museo. Entonces, insisto, las comunidades, o sea, esta idea de que el museo llegue a todos y de que las comunidades más cercanas estén con ellos, prácticamente no se cumple en ese sentido. Otro caso particular, los museos del centro histórico. De nuevo, sus primeras comunidades serían los comerciantes alrededor, pero también poblaciones vulnerables como niños de la calle, mujeres que se dedican a la prostitución, etc. Es decir, todos esos públicos de los cuales realmente un museo muy pocas veces piensa. Ya hay algunos museos que están haciendo programas para estas comunidades especiales, pero la verdad es que todavía siguen siendo pocos. La idea del museo, aunque en la teoría dice que ya hay que ampliarse y buscar también esos públicos en comunidades vulnerables, la realidad es que en los museos se sigue haciendo muy poco. Bueno, hay poca vinculación con sus comunidades más cercanas. Ahora bien, también se ha reconocido que pueden existir museos sin colección, que partan del patrimonio intangible o de la memoria. Por ejemplo, una gran discusión que se daba todavía a finales de los años 90 del siglo pasado era eso. Tú encuentras todavía literatura de esa fecha en la que te dice que si no hay colección no es museo, ¿no? Casi por si hay objetos es museo, si no hay objetos no es museo. Bueno, esa es una
una discusión que también se dio desde mucho antes, pero que pues como les digo, en los años 90 todavía había quienes sostenían esa tesis. Sin embargo, cada vez más se está abriendo otra idea, y por ejemplo uno de los museos que rompió este paradigma fue un museo en Brasil que habla sobre el lenguaje, ¿no? O sea, es el Museo de la Lengua. Entonces, pues imagínense, yo les digo Museo de la Lengua, pues de entrada per se no es algo que pueda ser un objeto, ¿no? O sea, es un museo que parte de cuestiones de sonidos, de cuestiones de imágenes, etcétera. Para ellos lo que querían era retomar la importancia, ver la importancia de los diferentes lenguajes a lo largo de la historia, de los mismos lenguajes que existen en su país, ¿no? Poco reconocidos también. Y entonces, bueno, se hace un museo de estos, y entonces en su momento cuando apareció este museo también hay toda una discusión internacional, no, es que eso no es un museo porque no tiene colección, y hay otros que dicen, claro que es un museo porque es patrimonio, porque está conservando algo, porque también tiene un objetivo educativo, es decir, hay toda esta discusión. Y en el otro caso que tiene que ver con la memoria, por ejemplo, también surgen los museos, por ejemplo, memoriales, en los cuales la intención del museo es recordar algo. O sea, también no surge de algo físico, se nutre de cosas físicas, se puede nutrir de fotos, de videos, de entrevistas, de objetos per se, pero la esencia del museo como tal es resguardar o conservar la memoria. Entonces también otra vez viene toda esta discusión si son museos o no museos. Hoy en día ya prácticamente esa discusión está cada vez más superada, ya hoy en día prácticamente nadie cuestiona que esos sean museos, ¿no? Pero es como se va, digamos, evolucionando esta forma de pensamiento. Bueno, a pesar de que podemos decir que esta idea va avanzando, y dices, bueno, qué bueno que ahora ya los museos deben de pensar en sus comunidades, también puede haber entonces, la memoria puede ser parte de los museos, etcétera. Pero ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, a finales también de los años 90, Felipe Lacouture, uno de los museólogos mexicanos más importantes de este país, de hecho de los precursores de la museología en este país, él hace un análisis y él parte de lo que él llama el museo tradicional, y se refiere como museo tradicional principalmente a los grandes museos nacionales, principalmente de Europa y Estados Unidos. Y concluye que sus discursos, ¿no?, difundidos ahí, responden también a una función muy específica, ¿no?, la de ser templos del nacionalismo. Considera que fueron concebidos como grandes aparatos ideológicos del Estado, herederos de una larga tradición imperialista, que tenían dos objetivos principales. Primero, concentrar objetos, y segundo, fomentar el nacionalismo. Dice, ¿qué resulta de esto? Dice, bueno, de esto resulta que los discursos generados, bueno, de entrada son generados por expertos con una intención culta, donde la opinión y participación del público resulta prácticamente nula. Y esto es también importante porque a pesar, insisto, de todos estos, esta evolución de los diferentes museos, todavía en nuestros museos nacionales, en los grandes museos, encontramos que sigue privando la visión culta, tanto, no nada más en los museos de historia, de antropología, también en los museos de arte, ¿no? O sea, realmente hay algunos museos que siguen en la idea de que pues mientras más sofisticados, mientras más académicos sean los discursos, pues están haciendo lo mejor. Pero ¿qué sucede con esto? Pues que mientras más académicos y más especializados sean estos discursos, pues van a llegar cada vez a menos gente. Hoy en día ya se piensa mucho más en eso, gracias a esto aparecieron también, ¿cómo se llama? Aparecieron también, por eso, estos llamados servicios educativos, comunicación educativa, ¿no?, que son los departamentos en los museos que lo que hacen es tratar de traducir o hacer programas que de alguna manera expliquen o les sea más entendible y disfrutable esos museos o esos discursos a los diferentes públicos, sobre todo a los niños. Sin embargo, lo que ahora pensamos, ¿no?, en lo que ahora estamos, es que
pues que ese tipo de programas están muy bien y son muy valiosos, se han aprendido muchas experiencias de ellos, pero siguen estando de todas maneras como en un segundo nivel. Si tú como visitante vas a un museo, lees las cédulas, ves los objetos, pues a lo mejor entiendes unas cosas, a lo mejor no. Si no tienes tiempo o a veces si no tienes niños, pues no vas a tomar ese taller. Entonces te vas con eso. Entonces, aunque son muy buenos recursos, lo que pensamos ahora es que no tienen que quedarse en ese segundo nivel, que tienen que estar desde la visita. Entonces, por eso, justamente lo que yo vengo a presentar y lo que he trabajado los últimos años es lo que llamo la metodología de la interpretación temática en esta museología contemporánea. Bueno, considerando toda esta, considerando todo este contexto, ¿no? Llego a lo que es la interpretación temática. La interpretación temática, en su significado más básico, es una traducción, como cuando se traduce de un idioma a otro, pero en términos de patrimonio se trata de un enfoque de la comunicación que no solamente trata de transmitir información, sino conocimiento, pero sobre todo, entendimiento, pero sobre todo comprensión. Es decir, es una manera de cómo traducir estos discursos eruditos en un lenguaje, pero no solo lenguaje, sino en estrategias que sean mucho más comprensibles para una mucho mayor cantidad, ¿no?, de público. Bueno, para esto, esta teoría, esta metodología, nace en los Estados Unidos de Norteamérica a finales del siglo XIX, es decir, es una estrategia, es una teoría, una metodología que tiene más de 100 años de evolución, 100 años de aplicación, de experiencias. Han habido muchos autores, muchos teóricos que han trabajado esto, se han aplicado de manera muy efectiva en su primer momento en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de Europa. Curiosamente a México llega bastante tarde, a México llega a finales de los años 90 del siglo pasado, o sea, llega con 100 años de retraso, siendo que somos vecinos. Y aún así todavía, después de estos 100 años bueno, si no de retraso, 100 años que se tardó en integrarse a las teorías museológicas en este país, además cuando intentamos integrarla, hay demasiada resistencia, ¿no? Resistencia a que la interpretación temática o cualquier tipo de divulgación es una forma de menospreciar la actividad y el conocimiento científico, es una forma de bajar los discursos académicos, es decir, se le ve con cierto recelo porque dentro del ámbito científico es como la idea de decir, ay, es que estás diluyendo o haciendo menos, ¿no?, estas investigaciones o estos discursos que elaboran. No se trata de eso, voy a explicar un poquito más. Se le llama, para empezar, se le llama temática, o sea, es interpretación temática, pero se le llama temática, ¿no?, porque se desarrolla a través de temas, ideas o mensajes. Uno de los investigadores que más han trabajado de eso, o digamos de los que se le retoman ideas muy específicas, es Sam Ham, que en 1983 recupera de otro autor, ¿no?, de 1980, y a su vez recuperan del pensamiento aristotélico, es decir, tampoco están descubriendo el hilo negro, sino están también recuperando esta antigua teoría de la retórica clásica, que el principio de la comunicación siempre debe de transmitir un propósito central, es decir, la interpretación tiene que tener un mensaje, una moraleja, ¿no? Dice Sam Ham, las buenas historias, poemas, canciones, dramas, conferencias, charlas, exposiciones, folletos, rótulos, etc., tienen lo que él llama theme, es decir, tienen una frase clave o una idea principal, ¿no? Entonces eso también puede parecer, ay, bueno, insisto, no es el hilo negro. Pues no es el hilo negro, pero no se usaba. Al final, bueno, como sí creo que voy a tener tiempo, voy a presentar unos ejemplos para que esto quede más claro.
Y bueno, ya no les cuento, hay hay varios autores y hay una forma en cómo se fue desarrollando la interpretación temática. En algún momento no se sabía, bueno, se empezó a intentar a definirla, hay varios autores que la definen. Yo en lo particular, aunque es un poco larga, me atreví a hacer una definición de la interpretación. ¿Por qué? De la interpretación temática, ¿por qué? Porque resulta que la interpretación temática nació primero en el ámbito de la conservación ambiental. Samham, por ejemplo, en un principio solo se dedicaba a aplicar esta teoría en la conservación de bosques, parques nacionales, zonas protegidas, etc. Entonces, él lo había pensado bajo estrategias muy definidas, es decir, espacios abiertos, ¿no? Espacios con especies vivas, o sea, con ciertas características. Pero ¿qué sucede? Que la estrategia y la metodología empieza a funcionar también, que se empiezan a dar cuenta que también puede funcionar para museos, para patrimonio intangible, para todo tipo de espacios patrimoniales, históricos, antropológicos, etc. Entonces, en ese proceso, digamos, de que la interpretación va evolucionando de la conservación ambiental a lo que hoy simplemente llamamos patrimonio o conservación integral, ¿no? Que puede ser natural, cultural, bionatural, ahora ya hay muchas más definiciones. En ese proceso hubieron varias definiciones, y las definiciones que se dan se centran muy particularmente al patrimonio ambiental. Por eso yo hago esta propuesta de definición en la que trato de englobarla a ambos campos, bueno, más bien a todos los campos. Entonces, desde mi perspectiva, la interpretación temática es una estrategia de comunicación que traduce el lenguaje científico, técnico o especializado de cualquier disciplina o área de conocimiento. Puede ser arte, puede ser biología, puede ser física, puede ser historia, puede ser antropología, ¿no? A un lenguaje sencillo y claro para cualquier tipo de público, pero ojo, sin por ello perder su rigor científico, que es lo que casi siempre temían los investigadores, sin perder su rigor científico, y tiene por objetivo revelar los valores y significados del patrimonio, pero ojo, de una forma comprensible, emotiva, entretenida y disfrutable, para así crear conexiones intelectuales y emocionales entre el público y el patrimonio, para que inspiren la sensibilidad, conciencia y compromiso para su conservación. Es decir, la interpretación temática lo que busca no nada más es que la gente comprenda, ¿no?, lo que está viendo en un museo, en una zona arqueológica, en un área natural protegida, sino que además se vincule, se conecte con ellos, se comprometa y diga, yo persona, yo estudiante, yo profesor, yo ama de casa, yo obrero, yo lo que sea, tengo un compromiso también con este espacio, con este sitio, con esta colección, tiene que ver conmigo, y en su momento lo ideal, a lo que aspiramos, es que si ese elemento, esa colección, ese patrimonio estuviera en peligro, la gente actuara y dijera, no, hay que conservarla porque es nuestra. Puede sonar muy ambicioso, ¿no?, que a partir de una estrategia y una teoría logremos eso. Sin embargo, vuelvo a comentar, voy a presentar un pequeño ejemplo al final de cosas que hemos estado haciendo, que hemos estado evaluando y que la verdad es que hemos encontrado muy buenos y muy sorprendentes resultados. Bueno, me gusta mucho esta frase, es de Aristóteles, imagínense cuánto tiempo tiene. Dice, educar la mente sin educar el corazón no es educar en absoluto. Y me gusta mucho porque como dice la definición de la interpretación, algo que la interpretación temática está basada también en teorías de la pedagogía, pero sobre todo en la psicología cognitiva, es decir, del área de la psicología que se encarga de estudiar cómo funciona nuestro cerebro cuando aprende. Pues en ese sentido ya está más que demostrado que para que un conocimiento sea significativo, permanente, tienen que estar involucradas las emociones de cualquier individuo, de cualquiera.
Y ese ha sido el gran faltante que hubo a través de toda la vida, no solo en la museología, sino prácticamente en todas las ciencias. Como científicos nos enseñan, pues sí, a ser lógicos, ¿no? Usar fuentes, a ser estrictos, a ser rigurosos, lo cual está muy bien. Pero regularmente nuestra formación va vinculada a apartarnos de las emociones, porque vemos las emociones como algo ilógico, como algo irracional, ¿no? La intuición muchas veces es como, no, es irracional. Entonces, finalmente, lo que busca, bueno, lo que dice la psicología cognitiva es que obviamente tiene que haber un equilibrio, pero sobre todo, vuelvo a insistir, si hay emociones vinculadas de por medio con cierto conocimiento, es mucho más probable que ese conocimiento, las personas, no solo sea permanente, porque no solo se trata de memorizar, sino que realmente interiorices ese conocimiento y además lo utilices, lo apliques. Entonces eso es muy importante. La parte de las emociones es como una parte de la columna vertebral en la interpretación temática. Insisto mucho en esto porque cuando la queremos aplicar, cuando la enseñamos, ¿no? A eso me refiero con que hay resistencia. A los investigadores les decimos, es que tenemos que involucrar las emociones, y así como de, no, entonces eso no es científico, no, entonces eso no es riguroso, entonces estás diluyendo, no, entonces estás convirtiéndome en Disneylandia, y no se puede convertirse en Disneylandia, no tiene nada que ver con eso. Bueno, las características de la interpretación temática, como les dije, es un enfoque que además se centra en las personas, y esto también es una gran diferencia. Vimos que para la museología tradicional, ¿no? El centro del museo, el centro de interés todos son los objetos. En la interpretación temática el centro de todo son las personas, porque son las personas quienes les van a dar sentido a los objetos. Los objetos per se no tendrían valor si las personas no le dan ese valor. Entonces, ¿qué es lo que habíamos hecho un poco mal? Pues que estábamos cuidando tanto el objeto que nos estamos olvidando de la gente. Entonces, la interpretación temática lo que dice, bueno, hay que pensar primero en la gente, hay que centrarnos en ellos, no solo en las colecciones y el patrimonio. Y entonces dice, bueno, si nos vamos a centrar en las personas, tenemos que reconocer que las personas son importantes para su conservación. Y en ese sentido, bueno, ya me adelanté, ¿no? Se nutre de bueno, no solo de la pedagogía y la psicología cognitiva, sino también de otras disciplinas. Bueno, ¿qué características tiene? Lo ideal, según la interpretación temática, yo obviamente también voy a hacer un súper mega resumen, porque hay, insisto, toda una teoría, diferentes autores, pero voy a tratar de solamente exponerles lo que considero que es muy, muy relevante. Y en ese sentido, lo ideal es que al final de un programa interpretativo, de una buena exposición, de una buena visita, ¿no? O de divulgación, la gente pueda pensar, bueno, ¿y qué tiene que ver este objeto conmigo? ¿Por qué me tengo yo que preocupar por eso? ¿No? ¿De qué me sirve este conocimiento que aprendí? ¿No? Y además, lo ideal, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿O qué puedo hacer yo para apoyar su conservación? Si nosotros en cualquier tipo de discurso, ya sea museológico o de cualquier tipo de conservación en otro espacio, logramos que al final la gente pueda contestar estas preguntas, quiere decir que estamos haciendo buena interpretación y quiere decir que además estamos logrando el objetivo de la interpretación temática. Sam Ham, ya para el 2017, o sea, él publica su primer libro en 1983, que es reconocido en gran parte del mundo, está traducido como a 20 idiomas. Entonces, Sam Ham es como hoy en día el gurú de la interpretación temática. Bueno, en el 2017 vino aquí a México, estuvo con nosotros en la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía de Lina. Vino a dar unas conferencias y me gustó esto es nota personal porque, esto es tal cual parte de lo que dijo de viva voz en la conferencia, y él decía, la interpretación es exitosa
cuando estimula a la gente a pensar y generar sus propios significados. Es decir, sí es cierto que nosotros como científicos, como especialistas, vamos a generar un discurso sobre el objeto, sobre las colecciones, sobre el patrimonio, sí, ese es nuestro trabajo. Pero lo ideal no es que entonces la gente aprenda lo que nosotros le estamos diciendo, sino que a partir de lo que nosotros le estamos diciendo, ellos generen sus propios significados. Eso es lo que estamos buscando. Y bueno, dice, porque solo a partir de su propio pensamiento las personas entonces pueden preocuparse y apreciar esos objetos o ese patrimonio. Yo ahí puse como notas, ¿no?, propios significados, tanto en su mente como en su corazón, y se puedan preocupar por apreciar ya sea el patrimonio, el arte, etc. Entonces, bueno, eso no está en su libro, pero bueno, como lo dijo de viva voz, me pareció que era muy pertinente. Ahora bien, eso en cuanto a la interpretación temática. Pero bueno, en México, como yo les dije, ha sido bastante complicado integrar y convencer a la comunidad científica de lo oportuno que puede ser el uso de estas estrategias. Y lo que nos hemos encontrado es que más bien en México la gente lo entiende como divulgación. Entonces, podemos entender la interpretación temática como una forma de hacer divulgación. Pero, ojo, si vamos a hablar de divulgación, también nos encontramos con el inconveniente de que en México se suele confundir divulgación con difusión. Siempre, en todos lados lo usan como sinónimos. Es muy, pero muy, muy importante hacer la diferenciación. ¿Por qué? Porque cada cosa es diferente y porque la gente o la comunidad científica se excusa diciendo que ellos hacen difusión. Y sí, en efecto, la comunidad científica regularmente hace difusión, muy pocas veces hace divulgación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, Victoria Espinosa, que es una especialista en lingüística y literatura española, hace esta distinción. Ella comenta que la difusión es la propagación del conocimiento entre especialistas y constituye un tipo de discurso diferente, contiene conjuntos de elementos y signos propios de un discurso especializado y una estructura que se construye en factores clave a la hora de la evaluación. Entenderemos por discurso científico escrito un conjunto de géneros discursivos en los que se cuentan artículos científicos, papers, informes, protocolos de laboratorio, proyectos, manuales, etc. Es decir, en efecto, la comunidad científica hace papers, proyectos, protocolos de laboratorio, etc. Porque eso es lo que tenemos que hacer. Y cuando los difundes, los publicas en un libro, los publicas en una revista, etc., estás difundiendo a tus colegas. Pero en cambio, ¿qué es la divulgación? La divulgación del conocimiento científico es una responsabilidad de todo aquel que investiga, porque contribuye a la democratización del conocimiento. El diseño de herramientas y estrategias de divulgación científica que apunten a la reapropiación social del conocimiento científico es uno de los principales desafíos que permiten hacer el protagonismo ciudadano a la toma de decisiones, ¿no?, de problemas que afectan la calidad de la vida, generaciones presentes y futuras. El papel de la comunidad científica resulta decisivo. Es decir, la difusión es la que se hace solo entre especialistas con un lenguaje especial, ¿no? La divulgación es la que se hace a cualquier tipo de público. Entonces, vuelvo a repetir, muchos hacen difusión, casi nadie hace divulgación. ¿Y por qué? Porque hacer divulgación es mucho más complejo que difundir. Tú agarras y vas y haces tu investigación, vas al archivo, tomas tus fuentes, retomas autores, haces tu marco teórico, le pones toda una serie de aparato crítico y todo, alguien va, te lo dictamina, te lo revisan y te lo publican. Perfecto. Te lo publican en una revista. Perfecto. Eso como tal no es difusión, no cualquiera va a ser apto para leer, no cualquiera va, si tú de repente citas a Brodel, citas, no sé, a Habermas, qué sé yo, no cualquier persona va a saber quiénes son, y no tiene por qué, porque no es su ámbito de especialización. Entonces, eso no es divulgación. Entonces, divulgar es hacer accesible el conocimiento a diferentes públicos, es una actividad compleja
que requiere teorías y métodos específicos y que muchas veces no es del dominio de los investigadores y en el caso del uso de los curadores. Yo les decía que es complejo y es difícil porque si tú piensas que ir al archivo, hacer todo un marco teórico, hacer un marco referencial, escribir tu texto y además publicarlo, si piensas que eso es difícil, bueno, ya que lograste eso, ahora eso, tradúcelo a todos los públicos. Es hacer otro trabajo. Entonces casi siempre también mucha gente no hace ese trabajo. Ahora bien, divulgar es dirigirse al vulgo, pero sin un carácter despectivo. ¿Por qué? Porque todos somos vulgares de muchas áreas de conocimiento. Es decir, yo soy historiadora y museóloga, pero yo no soy especialista en física cuántica, ni en matemáticas, ni en biología, ni en arte, vaya. Entonces, yo soy vulgar de un montón de campos. Entonces, yo necesito también que alguien me divulgue, me traduzca todas esas áreas de conocimiento que yo no conozco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hasta los más eruditos, ¿no? Los más, bueno, sobre todo hoy en día que ya los campos de conocimiento están tan especializados, prácticamente todos necesitamos que nos divulguen. Podemos ser muy expertos en un campo, en un área, en un tema, pero prácticamente neófitos en otros. Entonces todos somos susceptibles a la divulgación. ¿Y por qué hago esta aclaración? Pues porque, vuelvo a repetirlo, la divulgación es una actividad poco reconocida. La divulgación es una actividad que se piensa que es como ahí, ¿no? Es para los vulgares en términos despectivos, para los que no saben, para los que no han estudiado, los que no han ido a la escuela, ¿no? Pues hasta los que han ido a la escuela y los que tienen posgrados también son susceptibles a la divulgación. Todos somos susceptibles a la divulgación. Y en ese sentido, ¿de qué se trata la divulgación? Bueno, hay que explicar el conocimiento. En este caso explicaríamos por qué el patrimonio o el conocimiento es importante, por qué es útil, ¿no? Y necesario para la sociedad, y por qué somos necesarios los especialistas. Algo que también solemos no hacer los académicos o los especialistas es explicar en general al resto de la sociedad por qué somos relevantes en esta sociedad, cuál es nuestro aporte y nuestra importancia en esta sociedad. Bueno, creo que todos son de este mismo campo. Seguramente les ha tocado que cuando vas y dices que eres antropólogo, que eres historiador, que eres arqueólogo, pues de hecho, por ejemplo, a los antropólogos casi siempre dicen que si excavan dinosaurios, ¿no? O sea, la gente no sabe qué hace, y cuando a todos los historiadores le dices, ay, soy historiador ¿de qué? ¿No? De historia de México, historia universal, ¿de qué? ¿De qué eres historiador? ¿Por qué? Porque también nosotros como historiadores creo que como historiadores y como especialistas, no nos hemos preocupado por divulgar a la gente por qué somos importantes, qué hacemos, qué estamos aportando. Y nuestras especialidades están vistas también como pues son un lujo, ¿no? Como, ay, pues qué cute, pero pues no sé, eso no sirve de nada, mejor ponte a leer, mejor haz algo productivo. Entonces, también ha sido responsabilidad de nosotros que no hemos explicado, ¿no? Nuestro papel en la sociedad. Bueno, ¿en qué se funda teóricamente esta metodología? No les voy a hablar de toda la teoría y todo lo que se ha desarrollado en estos últimos 10 años. Yo de hecho particularmente rescato 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores que han propuesto cosas y de los cuales yo rescato algunas para la metodología que he desarrollado. Y bueno, de Paul Risk, como ven, la definición que él da, yo retomo una parte para justamente hacer una propuesta. De Freeman Tilden retomo lo que él llama los 6 principios de la interpretación. No los voy a comentar aquí porque bueno, no tendríamos tiempo, pero Freeman Tilden es un autor muy importante. Él escribe un libro en 1957 que se llama Interpreting Our Heritage, interpretando nuestro patrimonio. Y ese fue un libro base, porque por primera vez él sienta de manera, digamos, filosófica lo que serían los principios de la interpretación. Del 57 para acá se han escrito más cosas, algunos autores dicen que ya los principios de Tilden están rebasados, de hecho ya han propuesto otras cosas. Yo los he leído y la verdad es que a mí Tilden me sigue pareciendo indispensable. Yo lo sigo
vengo aplicando per se a lo que hago, ¿no? Y bueno, lo retomo para replantear una teoría, una metodología. De William Lewis lo que yo retomo es que él plantea que las personas tienen diferentes estilos de aprendizaje. Voy a apuntar un poquito más en eso más adelante. De Sam Ham, lo que decía, plantea las 4 cualidades de la interpretación temática. Él plantea lo que llama el modelo Thor, que es la interpretación temática tiene una tesis, punto central, mensaje o tema. La interpretación temática debe ser organizada, debe ser relevante y debe ser emotiva. De Abraham Maslow retomo lo que plantea la jerarquía de necesidades, y de John Verberka retomo lo que llama objetivos interpretativos, que son a 3 niveles: objetivos de aprendizaje, objetivos de emoción y objetivos de conducta. Finalmente yo sintetizo varias de las cosas que ellos proponen para hacer una propuesta metodológica para el desarrollo de esquemas interpretativos en sitios patrimoniales, y una metodología interpretativa para formulación y desarrollo de guiones para exposiciones, que hoy en día llamo curaduría interpretativa, y de la cual le hago el anuncio. El próximo mes ya por fin sale el libro. Entonces, les digo, no voy a abundar en todo lo que está ahí, pero voy a comentar nada más estos puntos que me parecen relevantes, ¿no? Los estilos de aprendizaje y los sentidos. Uno de los grandes retos que dicen, bueno, ok, eso suena bien, hay que irnos hacia todos los públicos, hay que conocer al público, hay que centrarnos en ellos, no hay que dejar de cuidar los objetos, pero bueno, también hay que centrarnos en el público. Y de las preguntas más comunes que me hacen es, bueno, ¿y cómo le voy a hacer si además en un museo, en una visita, tengo personas de la tercera edad, que van con los nietecitos que son niños pequeños, que van con adolescentes y van con, pues no sé, con adultos jóvenes, ¿no? O sea, ¿cómo le hago para llegarle a esos diferentes públicos? Y si además eso le agregas que, bueno, esa es una familia y a lo mejor de repente viene alguien que es de aquí, de la Ciudad de México, alguien que viene de Jalisco, o alguien que viene de Estados Unidos, o alguien que viene de África. O sea, ¿cómo hago para en un discurso, ¿no?, atender a la enorme y gran diversidad de público? En efecto, es un reto. Bueno, lo que ha propuesto, lo que propone en algún momento la interpretación temática es que algo que nos hace más o menos comunes como seres humanos es que pues, tenemos sentidos, ¿no? Vemos, escuchamos, tocamos, olemos, etcétera. Y bueno, también los estilos de aprendizaje a nivel de la pedagogía, me cambió la letra en la presentación y se ve todo, ya no sé por qué, pero lo que han planteado las teorías de la psicología cognitiva es que han clasificado las formas de aprendizaje. Hoy en día están en polémica porque empezaron con unas cuantas clasificaciones, después hoy creo que son como más de 100 clasificaciones. Bueno, hay una enorme y gran variedad de clasificar las formas de aprendizaje. En interpretación tomamos la más simple, la más básica, la más sencilla, en la que dice que bueno, las personas aprenden de maneras distintas, y una de esas teorías dice que la gente procesa, aprende, retiene y recuerda la información a través de 4 modalidades básicas: la visual, la auditiva, la kinestésica y simbólica abstracta. Aunque son estas 4, realmente esas mismas teorías definen que son las 3 primeras las que dominan en general. Bueno, eso lo voy a sintetizar también en esta frase, ¿no? Bueno, en esta imagen. Dice: el sistema de educación en una imagen. Todo el mundo es un genio, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, pasará el resto de su vida creyendo que es un idiota, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos un elefante, un pececito, un mono, un pingüino, y bueno, la prueba que les van a hacer a todos, dice: para una selección equitativa vamos a hacer el mismo examen a todos. Por favor, trepen un árbol. Entonces es obvio que si le estás pidiendo lo mismo a ¿cómo se llama? A gente tan diversa, pues es obvio que no todos van a tener, unos van a tener más la habilidad de nadar, otros más la habilidad de trepar, otros, etc. Y regularmente el sistema educativo solamente define o se centra en una sola forma de aprendizaje. Eso ha sido a nivel internacional un error, y hoy en día el sistema educativo, sobre todo de México, pero algunos países ya lo superaron, pero sobre todo en México, pues,
también es una de las partes que está devastada, ¿no? Quieren evaluar de una sola forma, quieren que los estudiantes pasen o no pasen o tengan acceso a una educación a partir de un solo examen, ¿no? Sin considerar sus contextos, sus formas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, justamente por eso es importante, ¿no? A partir de los diferentes estilos de aprendizaje y entender cómo aprendemos. Por ejemplo, esta gráfica que produce la Ibero me gusta porque dice, bueno, aprendemos 10% de lo que leemos, ¿no? Entonces, gran parte de la educación está centrada solo en leer, cuando solo el 10% de eso alcanzamos a aprender. 20%, aprendemos 20% de lo que escuchamos, bueno, pues ya aumenta tantito. 30% de lo que vemos, bueno, si además de esa información, esa lectura y eso que hablamos, le añadimos imágenes, etcétera, bueno, ya aumenta el 30%. Ver y oír, bueno, aprendemos 50% de lo que vemos y oímos. Vean qué drástico cuando dice hablar, preguntar, repetir, nombrar, relatar, enumerar, reaccionar, 70% de lo que discutimos con otros. Dice, aprendemos 80% de lo que hacemos, por ejemplo, escribir, interpretar, traducir, describir, revisar, comunicar. Y 95%, aprendemos 95% de lo que enseñamos a otros, es decir, explicar, resumir, clasificar, estructurar y ilustrar. Por eso yo les decía que la interpretación lo que aspira es que a la gente se pregunte, bueno, ¿y para qué me sirve esto? ¿No? Ahora, de lo que yo aprendí, ¿cómo lo puedo aplicar? Es decir, la interpretación temática lo que busca es alcanzar el porcentaje más alto o el rango más alto de aprendizaje. Insisto, obviamente para esto hay varias técnicas de las que ahorita no me da tiempo de hablar y voy a hablar de un punto que también pero muy pocas veces se considera cuando trabajamos en exposiciones, en museos, en sitios patrimoniales y que también son súper importantes para que ese aprendizaje se dé. Bueno, pensar en las necesidades del público, la jerarquía de Maslow. Los seres humanos tenemos necesidades. Abraham Maslow estudió el comportamiento y encontró que las personas no pueden alcanzar el nivel más elevado de satisfacción si sus necesidades básicas e intermedias no están satisfechas. Abraham Maslow fue un psicólogo que trabajó en los años 50 del siglo pasado en Estados Unidos. Y a él lo contrataron porque en una empresa empezaron a ver que la productividad bajó. Y ya saben que los ricos, time is money, ¿no? Entonces ellos decían, ¿cómo vamos a levantar la productividad? Entonces llamaron a este psicólogo para que hiciera sus estudios, viera, observara a la gente que hacía todo, cuánto tardaba en ir a tomar el café, que observara sus oficinas y todo. Y Maslow a partir de esto generó una teoría que en su momento fue polémica, pero ahorita voy a explicar por qué la retomamos, en la que decía que pues para que la gente fuera productiva, pues primero tenía que estar, digamos, satisfecha, ¿no? Tener un buen espacio, una buena iluminación, buenas condiciones de trabajo, baños limpios, una hora de comida adecuada y todo para que fuera más productiva. Bueno, por eso se le censuró, porque era como, ay, sí, porque lo que quieren es hacer más productivo eso, pero bueno, esa teoría se ha transformado en varias cosas, se ha retomado para varias cosas. Cosas que pocas veces consideramos, pero que realmente son importantes. Por ejemplo, en los museos, es que pues todas las personas se cansan, a las personas nos da sed, ¿no? Las personas nos asoleamos en el caso, por ejemplo, de sitios abiertos, y pues todas las personas necesitamos ir al baño. Entonces, lo que menos piensan los curadores, los investigadores y todo cuando hacen museos, pues es en estas cosas, ¿no? O sea, cuando como investigador, les digo, tus fuentes y todo, los archivos y todos los discursos, las piezas, ¿cuándo piensas que la gente también tiene que ir al baño? Pocas veces lo pensamos. Sin embargo, esto es muy importante porque si tú no atiendes esas necesidades, como de que en un museo esté bien señalizado, haya buenos espacios, los baños estén limpios, hoy en día hay toda una política acerca de los cambiadores para bebés, que también haya cambiadores para bebés en los baños de hombres, por ejemplo, que haya espacios para las carriolas, para las sillas de rueda, que haya espacios de descanso. Hay museos que son muy grandes, sobre todo los museos nacionales son muy grandes. Entonces, pues tú vas todo emocionado y todo, pero bueno, también llega un momento en que te cansas, entonces que haya bancas, ¿no? O sea,
sea, que, insisto, que esté bien señalizado para que sepas bien dónde vas a ir al baño, que más o menos te digan cuánto va a durar tu visita, cuáles son las rutas que te ofrecen para... Cuando uno va, por ejemplo, sobre todo en otro país, y sabes que el Museo de Louvre o el Museo Metropolitano de Nueva York es un hecho que no lo vas a recorrer en una sola visita. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Que una cédula, una guía, algo te diga, ok, ¿no? Tú, visitante extranjero o visitante de poco tiempo, mínimamente no te pierdas estas cinco piezas o estos 5 cosas, ¿no? O sea, porque no te va... Entonces tú lo visitas y dices, bueno, pues sí, no pude verlo todo, pero me llevo lo más relevante. En estudios de público que hemos hecho nos hemos encontrado que gente, sobre todo en sitios patrimoniales, por ejemplo en Palenque, Chiapas, que es un sitio patrimonio de la humanidad, que tiene una visita importante a nivel nacional e internacional, pues la gente, bueno, aparte el sitio está enorme, ¿no? La gente se pierde, la señalización es tan mala que pues tú te echas 2 horas, que es lo que regularmente te da el guía. Bueno, tienen 2 horas, ¿no? Aquí nos vemos para que el camión o la camioneta te lleve. Y resulta que ya cuando estás en la camioneta, ¿por qué te vas a regresar? Te preguntan, oye, ¿entraste al museo? ¿Viste la réplica de la tumba de Pacal? ¿Había museo? Y nos encontramos que la gente que estaba dentro del museo, como no está bien señalizada la entrada a la sala, que es una sala que está como encapsulada con aire acondicionado y todo, la gente que entraba al museo tampoco se daba cuenta que ahí dentro del museo estaba la réplica de la tumba de Pacal. Entonces, esas cosas de las que los investigadores regularmente no nos preocupamos, y no digo que entonces ahora nos volquemos a solo estudiar eso, sino que como investigadores también tenemos un poco la responsabilidad de ver, en el caso de la museología, en el caso de los museos, de saber que esas necesidades también, quien le toque resolver la señalización esté al pendiente y lo resuelva. Porque son frustradas, la gente se da frustrada, vino desde Estados Unidos, pagó el avión, pagó el hospedaje, pagó el tour, pagó la camioneta, pagó la entrada al sitio, y resulta que regresas a tu país y no viste la tumba de Pacal, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, por eso es importante también considerar esto. Bueno, Maslow en 1962 también descubrió algo, o se refirió a algo que se llama como experiencia de autorrealización o autodesarrollo, que considero que son como esos momentos de mayor felicidad. Tales experiencias son a menudo llamadas experiencias óptimas o experiencias pico. Incluye sentimientos de euforia y de placer, y esto ocurre cuando nuestros cuerpos y nuestras mentes voluntariamente se extienden al límite para lograr algo que vale la pena. ¿Qué quiere decir esto? Que si además de hacer una buena investigación y además de hacer una buena divulgación, consideramos que estas personas tienen estas necesidades y generamos una cultura para que estas necesidades sean satisfechas, o sea, para que esté bien la señalización y todos vayan y sepan que ahí está la tumba de Pacal, o por ejemplo el baño de la reina, que también está muy alejado. ¿Viste los baños de la reina? No. Pues ya te los perdiste, en tu próxima visita los verás. Entonces, si en algún momento generamos estrategias para que además lo que digan ahí la gente lo entienda, lo disfrute y todo, y además vea esos lugares y sienta, o sea, viva esas experiencias pico, ¿no? Aunque regresen a su país, y si de repente alguien le dice, no, pues es que ahora resulta que van a privatizar Palenque y ya nadie va a poder pasar a los baños de la reina. Bueno, pues entonces, como ya estuviste ahí, viviste una experiencia pico ahí, dices, espérate, o sea, no puedo permitir eso. Entonces, eso es lo que buscamos con las experiencias pico, que la gente alcance ese nivel de satisfacción, pero no solo por su satisfacción per se, sino porque realmente diga, esto vale la pena, ¿no? Y bueno, si lo viví yo, pues ojalá entonces también lo viva mi amigo, y lo viva mi pareja, y lo vivan otras personas, y entonces socializamos también esas experiencias. Eso también es parte de la divulgación, eso también es parte de la interpretación. Ya casi voy a acabar. Y bueno, un buen museo, ¿no? Regresando al tema de los museos, tiene el propósito de alcanzar las facetas más elevadas del ser humano, busca evocar respuestas emotivas, aprendizaje significativo, fomentar actividades y acciones positivas, eliminar o neutralizar prejuicios, pero para ello hay que asegurar primero que sus necesidades básicas estén satisfechas y así fomentar la conservación. Termino entonces con estas reflexiones finales, ¿no? En síntesis,
La interpretación temática es una estrategia centrada en el público, en sus formas de aprendizaje, pero sobre todo en sus emociones. Busca generar conocimiento, reflexiones y significados. Su objetivo es relacionar al público con el patrimonio y comprometerlo en su conservación. Es aplicable a prácticamente cualquier tipo de programa para la divulgación y, por supuesto, para la museología. Y más pensando que la museología, como les dije, ha ido evolucionando ahora de las colecciones a las personas. No obstante, también en México todavía se conoce relativamente poco. Existe resistencia sobre su utilidad y fundamentación teórica, y bueno, sería urgente integrar estas estrategias para el desarrollo de museos, exposiciones y sitios patrimoniales. Me gusta esta diapositiva, ¿no? Dice: el museo es como una escuela, el artista enseña a comunicar y el público enseña a hacer estas conexiones. Ahora bien, esto es una especie de ejemplo muy simplón, pero yo espero que con esto voy a cerrar, que con esto más o menos quede claro una de las estrategias de la interpretación temática, que es justamente, como les dije, comunicarse en FEM, en tesis, en ideas, en mensajes. Nosotros regularmente vamos a un museo y encontramos cédulas como esta. Estas reales, son totalmente reales. Esta es de una exposición muy grande, una magna exposición que se hizo sobre colecciones de la cultura maya. De hecho, es una exposición súper importante porque por primera vez en muchos años se conjuntaron colecciones no solo de México, sino de los 5 países que integran la cultura maya, que es Honduras, Salvador, Guatemala, Belice. Y entonces fue una exposición, bueno, aparte larguísima, sin señalización. En la mitad a mí me agarró ganas de ir al baño y lo que les digo, hay que correr y luego salir todo porque no está bien avisado. Tú entras a la exposición y no te imaginas lo grande que iba a ser. Entonces, bueno, que aparte yo le dedico bastante tiempo a las exposiciones, por eso no te avisan otra vez jerarquía de Maslow, pero bueno. Me llamó la atención esta cédula porque dice: las élites gobernantes y su historiografía. Entonces, bueno, imagínense, bueno, yo soy historiadora, soy museóloga, trabajé en Zona Maya más o menos 6 años, más o menos entiendo de qué se trata, pero trasladen esto a cualquier otro tipo de público, chicos de secundaria, amas de casa, hasta otros profesionistas. De hecho, a ver, como historiadores les digo, las élites gobernantes de su historiografía, ¿y qué piensan? ¿No? O sea, bueno, eso le estamos exigiendo al público. Esta es otra exposición también totalmente real, que dice: el espacio, el ambiente y el urbanismo. ¿De qué creen que se trata? ¿De qué cultura? Bueno, obviamente del espacio, el ambiente y la arquitectura, pero ¿a qué otra cosa les remite? Exacto, a cualquier cosa. Estos tópicos se los van a encontrar en cualquier exposición de cualquier cultura: espacio, cosmos, arquitectura, religión, medio ambiente. ¿Sí o no? Pueden ser cualquier cosa. No estamos diciendo una esencia, no estamos dando un mensaje. Bueno, tradiciones cerámicas. Cualquier cosa. Y además vean la cantidad de texto, ¿no? Bueno, también en cuestiones de diseño, sus asegúnes, pero ahorita vamos a centrarnos en los temas. Bueno, esta es una exposición que a mí me tocó curar en el 2016, se expuso en el Centro Nacional de las Artes, aquí en Churubusco, Tlalpan, creo que todos ubican el Centro Nacional de las Artes. Era una exposición para celebrar los 40 años del CENIDIM, que es el Centro de Investigaciones Musicales de Limba. La primera vez que me tocó trabajar para Limba. Y era un reto porque hablar de música pues es hablar de algo intangible, aunque hay, como ven, hay cosas tangibles. La celebración de los 40 años era porque pues, hay investigadores de la música que están rescatando desde finales del siglo pasado, finales del siglo XX, se dedicaron a conservar tradiciones musicales, sobre todo en todo el país, que se estaban perdiendo, etc. Bueno, era pues como un reto, ¿no? Musealizar
este tema. Sin embargo, aplicando la interpretación temática, esto que les dije de los sentidos, jerarquía de todo, más otras cosas, pero sobre todo apuntando el tema de las tesis, pues hicimos la exposición, se inauguró y todo. Y me llamó la atención porque un día revisando la jornada, encontré que escribieron una reseña sobre la exposición. Y el título de la reseña se llama "Antes la música se iba". Y me llamó la atención porque esa es una tesis, es la tesis que yo escribí en la cédula de conclusión. Entonces, bueno, ya hablaba de que de tal a tal fecha se presentó la exposición, no sé qué, en el CENIDIM, bla, bla, bla. Pero me llamó la atención lo que al final de la nota el periodista decía. En uno de los muros de la exposición se lee esta contundente frase, que bien puede ser considerada la declaración fundamental de los principios del CENIDIM. Antes la música se iba, ahora podemos conservarla. O sea, en lugar de decir música, 40 años, tradición musical, al final la conclusión de toda la exposición, que estaba hecha con frases, bla, 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 decía, antes la música se iba, ahora podemos conservarla. Y entonces cuando vi la nota y decía que se podía tomar como la declaración fundamental de los principios del CENIDIM, dije, el objetivo, la frase, la tesis, la cachó alguien. Entonces, les digo, he trabajado con esto últimamente. Hay otros tipos de estrategias también como para ir evaluando, ¿no? cuáles son los acercamientos al aprendizaje que puede tener la gente, pero este es un ejemplo. Tengo otros, pero créanme, en el tiempo que llevo trabajando esto, puedo decir que en lo general hay resultados positivos acerca de la implementación de este tipo de estrategias, y bueno, yo siempre